Muy buenos días, saludo a todos los amigos, la familia de la fe, a todas las personas que nos siguen por este medio, con la paz de Dios. Estamos una vez más haciendo el culto solo de manera virtual, en vista de que acá en el país, en el Ecuador, hemos recibido nuevas restricciones hasta el 20 de mayo. No vamos a poder realizar los cultos de manera presencial, en vista de que tenemos restricción de movilidad, tanto personal como vehicular, durante todos los subsiguientes fines de semana hasta el 20 de mayo. Tenemos que estar confinados desde el día viernes, desde los días viernes a las 8 de la noche hasta los lunes a las 5 de la mañana. Así que esto nos ha puesto una vez más un freno a nuestro propósito de tener la concurrencia presencial, pero gracias a Dios podemos hacerlo a través de estos medios digitales y de ese modo no dejar de predicar la palabra y de parte de ustedes que nos siguen, no dejar de congregarse. Así que vamos a hacerlo en las posibilidades que tenemos. ¿Por qué nuestro gobierno, por qué los organismos de control y de vigilancia en cuanto al manejo de la pandemia en nuestro país han pedido que una vez más entremos en estas nuevas restricciones? Pues porque sencillamente la pandemia, esta plaga que llegó hace ya más de un año a nuestro país y hace casi un año y medio conmocionó al mundo por ahí del mes de octubre del año 2019, porque a pesar de todos los esfuerzos, de todos los sacrificios, de todas las investigaciones que se hace para tratar de contener por un lado, ya sea con una vacuna, ya sea con las medidas restrictivas, ya sea sugiriéndonos algunas otras opciones de limpieza sanitaria o de cuidado y de protección, simplemente no hay el resultado que se espera, o no todavía al menos. No se trata de ser negativos, no se trata de ser pesimistas, sino más bien partir de un punto de la realidad. Realidad que también nos muestra no solo lo terrible que esto está siendo en el mundo entero, en nuestro país, ¿sí? Porque hay un número mayor de contagios, hay un número mayor de muertes, el número de provincias afectadas, en realidad, el pronóstico que se da de las provincias afectadas no es precisamente el mejor, y no es el mejor por los resultados que se están dando, pero los resultados tienen una causa. No quiero hablar tampoco de la causa, ya lo he dicho varias ocasiones, que es la irresponsabilidad de las personas. Ya hemos dicho que es el desatino de la gente que sale a tener sus reuniones sociales sin tomar en consideración nada de lo dicho, de lo instruido, de lo sugerido por las autoridades, sino que más bien nosotros creo que tenemos que mirar, digo nosotros, quienes somos cristianos, quienes tratamos de ver la vida desde una perspectiva diferente, tenemos que mirar las cosas tal como Jesucristo nos advirtió en su palabra. Cuando Jesucristo habló a sus discípulos, y esto quedó plasmado en la palabra, respecto de aquellas señales que tendrían que acontecer en los últimos tiempos, nos pidió a nosotros, a los cristianos, que tengamos la capacidad de ser un poquito más observadores en cuanto a los tiempos, a lo que sucede en los tiempos. Y lo dijo, por ejemplo, que debemos fijarnos, ¿sí? Por ejemplo, como en la higuera, es un ejemplo que puso Jesucristo, que cuando ya comienzan a brotar las primeras hojas y los primeros frutos, hay que saber que el verano está cerca. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesucristo? Dice, mira las situaciones, mira lo que brota hoy en día, por tomar la misma palabra, y advierte, ¿sí?, que ya los tiempos se van cumpliendo, los tiempos se van acercando, y obviamente esto tiene que llevarnos a nosotros a algunas reflexiones. Una de ellas es la que yo quiero compartirle el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es solo esta plaga, esta pandemia, la que hoy ha llegado y diríamos es una sola señal, es una sola advertencia respecto del cumplimiento de los tiempos, pues no es una sola, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que mirar, digo, con otra perspectiva,
Y obviamente tenemos que mirar retrospectivamente para ver desde cuándo comienzan a aparecer estas señales que nos advierten el cumplimiento de lo que Dios había manifestado. Jesucristo, que es Dios. Por ejemplo, nos dice que los postreros tiempos serán también como en los tiempos de Noé. Y si nosotros revisamos allí en el Génesis a Noé, dice que todo era corrupción, todo se había corrompido, ¿no es cierto? Todo acto era corrupto en cuanto a muchos aspectos. Y nosotros eso es lo que estamos viendo el día de hoy. La queja constante, permanente de las noticias, principalmente en redes sociales, no así en canales típicos, digamos, sí, vemos que es denuncia tras denuncia tras denuncia de actos de corrupción. Actos de corrupción que muchas veces señalamos única y exclusivamente al gobierno, pero que no es así, porque los actos de corrupción que se cometen en el ámbito estatal son cometidos por personas e instituciones particulares, es decir, en contubernio, ¿no es cierto? Las empresas privadas, las personas naturales, corrompen a los estamentos gubernamentales, estatales, ¿no es cierto? O sea, son las personas, somos los corruptos las personas, sea desde el ámbito privado, sea en el ámbito público, pero hay corrupción. Y esa es una parte de la corrupción, porque no es solo la corrupción en las negociaciones, ¿no es cierto? Sino que hay corrupción en absolutamente todo. Imagínense, el otro día escuchaba yo que aquí en nuestro país, sí, que es tan corrupto como muchísimos países en el mundo, cobraban cerca de $500 en esta austeridad, en este quebranto económico en el que nos encontramos, cobraban $500 para que les entreguen los cadáveres de ciertas clínicas y hospitales. Caso contrario, no les entregaban aquellos cadáveres que habían quedado en un hospital, en una clínica, ¿sí? Cobraban $500 para ser entregados. ¿Quiénes cobraban esto? Bueno, ¿quiénes serán? No lo conocemos, lo podemos presumir, pero lo hacían a través de los porteros o de los guardias de seguridad, quienes decían, no puede entrar a retirar si es que antes no paga. Entonces, la corrupción no tiene sentimientos, la corrupción no se conduele de nada ni de nadie, ¿sí? Y está generalizada porque hay corrupción desde lo más mínimo hasta lo que uno jamás podría imaginar siquiera. Vemos, por ejemplo, otra señal, aparte de la corrupción, nosotros vemos, por ejemplo, otra señal que se está dando en el mundo, ¿sí? Y se viene dando de tiempo atrás y quizás no vemos de manera tan evidente porque la prensa tradicional, llamémosla así, oculta esta imagen que nosotros estamos teniendo, esta señal que estamos teniendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es esta? Pues la que se va concentrando en pocas manos el poderío económico, tanto en las ciudades, en los países, en las regiones y en el mundo entero se va concentrando hacia un solo sector, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el poder económico, que es a través del cual se puede manipular, junto con el poder político, también va jalando hacia un mismo cauce, ¿no es cierto? Entonces, el poder político en el mundo, por ejemplo, de Occidente, impulsa, respalda, apoya a todo lo que sea neoliberalismo, a todo lo que sea lo que se conoce como corriente de derecha. Y no me vaya a malentender diciendo que estoy proclamando cuál es mi cercanía o no a tal o cual tendencia. ¿Por qué? Porque hay otra tendencia que se le ha llamado un nuevo socialismo o alguna cosa así, que en cambio impulsa una agenda de género que es perversa, degenerada, pecaminosa, amoral, inmoral. Entonces, no con esto estoy atacando a unos y defendiendo a otros, no. Estoy diciendo el rumbo que va tomando el mundo que nos va dando las distintas señales que se están cumpliendo. Por un lado, ¿sí?, la hegemonía económica junto con el respaldo político y a su vez la hegemonía, la tendencia perversa, malvada, ¿sí?, que desdice totalmente los principios y valores bíblicos,
principios y valores dados por Dios, ¿no es cierto? Ya le voy a dar un ejemplo un poquito más claro para entender esto de mejor manera. ¿Cómo nosotros damos cuenta de esto? Mire, hay leyes que se van dictando en los países. Hoy mismo en nuestro país está creo que a poco tiempo de una aprobación o de una discusión, no obstante de que la Asamblea, que es la que tiene que revisar y aprobar estos proyectos de ley, en este caso dado por el Ejecutivo saliente de nuestro país, sí, también la Asamblea está saliente, deberían, por dignidad, por decencia, dejar que la próxima Asamblea y que el próximo presidente, si es que considera necesario, menester, pues pida una aprobación de este tipo de leyes, que lo que pretenden es quitar los grupos financieros pequeños, como por ejemplo las cooperativas, ¿no es cierto? Se pretende que estas se vayan eliminando para concentrar todo el manejo financiero, crediticio financiero de un país en las grandes corporaciones de bancos e instituciones financieras, ¿no es cierto? Es decir, aquel trabajo que se hace con el agro, que se hace con pequeños y medianos inversionistas, sí, para el artesano, para eso sí, que uno tenía acceso a una cooperativa. Entonces ahora lo que se pretende es eliminar esto, ¿no es cierto? No estoy criticando el proyecto de ley, no lo conozco, solo lo he escuchado, lo he visto explicado por entendidos en la materia, pero a lo que voy es mirar desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, toda la corriente conduce a fortalecer una hegemonía económica a nivel estatal y a nivel mundial también, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que a su vez es un brazo ejecutor, esclavizante en el aspecto económico de la Organización de Naciones Unidas. Sí, eso es obvio. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, cómo la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, toma dos tendencias que aparentemente serían políticas, pero en realidad es una sola tendencia que va formando la estructura para que el anticristo se manifieste, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos tendencias? Por un lado, sí, digo, esta hegemonía económica, es decir, este poder económico que se le otorga al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a sus brazos ejecutores en el aspecto económico financiero. ¿Para qué? Para prestar el dinero aparentemente de buena fe a los países que siempre nos quieren tener endeudados. ¿Por qué? Porque por un lado las recetas que nos dan supuestamente para salir adelante, sí, sumado a los intereses y condiciones que nos ponen, simplemente es una clara demostración de que siempre quieren que estemos esclavizados con las deudas. O sea, no es que nos dan una facilidad y dice, vea, les vamos a prestar dinero con un tiempo de gracia para que ustedes inviertan, sí, con un interés muy bajo, de tal manera que de aquí a tantos años ustedes se liberen de la deuda y tengan una libertad financiera, ¿no es cierto? Es decir, que todo lo que el país produce quede ahí mismo para reinversión. No, las recetas desde siempre, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, nunca una receta del Fondo Monetario Internacional ha sacado adelante a ningún país, por ejemplo, ¿no es cierto? Y a su vez, en la misma ONU, que tiene este brazo opresor, económicamente hablando, sí, también hoy impulsa sobremanera, inclusive manipulando con la parte económica, impulsa sobremanera, sí, la agenda de género, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que nosotros miramos, que son noticia del día a día y a las cuales inclusive nos vamos acostumbrando, como por ejemplo, también otra de las señales que nosotros miramos que tienen que irse cumpliendo es la delincuencia y la violencia, ¿no? Manifestada en dos grandes empresas o una empresa que sostiene a la otra. La gran empresa del narcotráfico, ¿no es cierto? La gran empresa del narcotráfico, unida a la empresa que nació del narcotráfico, que se llama la empresa del sicariato, ¿sí? Esto es la magna visión de la delincuencia, pero la delincuencia en términos pequeños también lo hay, y es todos los días. Hay gente, hoy es muy común que la gente muera porque le quisieron robar un celular. Sí, que la gente se maten porque simplemente hay un conflicto de intereses entre los microdistribuidores de la droga, ¿no es cierto?
Hoy en día es muy común que de cada, ¿qué le digo yo?, 10 vehículos que transitan o cruzan o pretenden cruzar las fronteras de los distintos países, pues 8 conlleven un cargamento de estos estupefacientes, de estas drogas, ¿no es cierto? Entonces, digo, esto es muy común y esto significa que efectivamente aquel día se acerca. Es decir, aquel ejemplo que puso el Señor Jesucristo de que nos fijemos en la higuera, que cuando ya comienzan a salir sus pequeñas hojas verdes y unos potenciales frutos, hay que advertir que ya llega el verano, pues nosotros tenemos que ir viendo, ¿no es cierto? Estas organizaciones como la ONU, con sus brazos ejecutores, con sus propuestas de agenda de género, la violencia generalizada, el amor de muchos que se ha enfriado, la ruptura de la familia, ¿no es cierto? Todo esto son señales que nos dan las plagas, pandemias, etcétera, etcétera, las guerras, rumores de guerra. Hoy mismo, por ejemplo, hay unos discursos muy diplomáticos entre el presidente de los Estados Unidos que pone sanciones a Rusia, y Rusia, que obviamente siendo el país más grande del mundo, no digo el más poderoso porque eso no lo conozco, sí siendo el país más grande del mundo, dice un ratito, a mí nadie me amenaza, ¿no es cierto? Entonces esos son rumores de guerra, sí, hay guerras que ya se están dando en el aspecto tecnológico, que son guerras encarnizadas, ¿sí?, entre las potencias tradicionales versus las nuevas potencias como China. Es decir, todo esto que le estoy diciendo no es sino un resumen de noticias que miradas desde el punto de vista espiritual, que miradas desde la objetiva, desde el objetivo que nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar, no son sino señales que se vienen cumpliendo en estos tiempos, ¿sí? Y a su vez es inevitable mirar las cosas desde la perspectiva de la iglesia, es decir, de nosotros, ¿no es cierto? Yo como pastor de una congregación, con todo lo que ha acontecido a lo largo de algo más de un año, de tener, por ejemplo, una congregación cerrada, eso implica que no hemos tenido una vida activa normal y a su vez eso implica que han pasado dos cosas en la iglesia. Por un lado, tristemente, no todo el pueblo que asistía aquí hasta hace algo más de un año y que veníamos asistiendo con cierta regularidad, no todo ese pueblo hoy está congregándose virtualmente, no todo, ¿no es cierto? Pues hay mucha gente que prácticamente desapareció de los chats de la iglesia, desapareció de los comentarios que se hacían en las distintas redes, cuando anunciábamos también a través de estos medios, aún estando presenciales. Es decir, se ha debilitado un poco la iglesia. ¿En qué sentido se ha debilitado? Se debilitó porque hay mucha gente que ya no mantiene esa costumbre, por último, si es que podríamos decirlo de ese modo, de asistir. Se ha debilitado porque hay muchísima gente, y esto tengo que decirlo con pena y con tristeza y hacer un reconocimiento quizás de mi culpa como pastor, que la gente solo se acostumbró a recibir la palabra de Dios el día domingo, ¿sí? Y por su propia cuenta ya no sigue un discipulado, ya no tiene un devocional, no se preocupa de hacer un estudio bíblico, ¿sí? Entonces, todo esto ha debilitado a la iglesia porque muchas personas ya no mantienen ese fervor, porque muchas personas ya no se alimentan como cuando la iglesia les alimentaba entre semana con los distintos grupos, con los distintos ministerios. Sí, ¿se ha debilitado económicamente también? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es decir, yo veo, ¿no? Hay muchas iglesias, no sé qué va a pasar con la nuestra, pero hay muchas iglesias, por ejemplo, que han tenido que cerrar sus puertas de manera, no digo definitiva, pero sí, aunque tengan opción aunque tuviéramos opción en pocas semanas, quizás Dios así permita, de volver a reunirnos presencialmente, muchos han tenido que devolver sus locales porque no podían seguir pagando un arriendo, o porque no podían seguir pagando una cuota, o porque no se podía seguir sosteniendo todo lo que esto implica, ¿no es cierto? ¿Y por qué se debilitó? Pues simplemente porque las personas, al dejar de ir, también dejaron de aportar, ¿sí? Y si antes tenían un ingreso X, hoy tienen pues la cuarta parte de X, con lo cual simplemente no se puede sostener. Y lo triste en esto es que inclusive muchos consiervos, hermanos, líderes, pastores, pues han tenido que salir a ver qué hacen de sus vidas para sostenerse a sí mismo y sostener a los suyos.
Mirando esta perspectiva, y digo que Dios nos guarde, no sabemos si estamos en el mismo rumbo, en el mismo camino. Yo veo que se ha debilitado en todo sentido la iglesia, la congregación, ¿sí? En el aspecto económico, en el aspecto espiritual, en el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. En el compromiso se ha debilitado. Digo, mirando desde este punto de vista, a su vez saltan ciertos versículos que unos los vamos a mencionar y otros los vamos a pasar en la pantalla. Uno de estos versículos que quiero yo que nosotros lo miremos se encuentra en el Evangelio de Mateo, digo, a la vez que vamos viendo todas estas situaciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, refiriéndose a la iglesia, Jesucristo dijo así. El contexto general no lo vamos a mencionar, simplemente lo inherente a la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, a pesar de mirar lo que está sucediendo con la gente que acudía a la iglesia, llamémosle así, la Biblia dice, y Jesús lo dijo, basado en la declaración de Pedro, que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo al que se le estaba esperando. Jesús dice esto respecto de la iglesia. Dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos todo lo que me permití mencionar, un derrumbamiento del mundo, una construcción de una estructura que termina siendo totalmente satánica, estructura que es la que va a sostener al anticristo, ¿sí? Porque todas las cosas que se van dando, como ya vamos a ver en unos versículos finales, no son sino las circunstancias que se van dando, ¿sí? Para que el anticristo venga ya y se manifieste. Sin embargo, la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo Jesús. Eso nos alienta, eso nos sostiene, eso es lo que nos ha mantenido en pie a quienes tratamos de hacer la obra de Dios. Obviamente tendremos que tener una sabiduría, una revelación de parte de Dios para saber cómo continúa la iglesia, aunque no continúe el edificio, ¿no es cierto? Porque los edificios son difíciles de ser sostenidos cuando no hay ingresos, pero la iglesia tiene que continuar, pero hacia allá vamos, ¿no es cierto? Entonces digo, por un lado, Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, es decir, el infierno, Satanás, no va a afectar la iglesia, aunque estamos pasando y tendremos que pasar inclusive más adelante situaciones bastante críticas. Por otro lado, también nos dice la palabra de Dios, allí en el libro de Efesios, capítulo 5, que vamos a leer también y van a salir en pantalla estos versículos, del 25 al 27, haciendo una analogía de la relación esposo-esposa, hace la analogía de la relación Cristo-iglesia, ¿sí? Es decir, Cristo es el esposo, la iglesia es la novia de Cristo, y dice así, Mateo capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y corrobora luego, esto ya no hace falta que salga en pantalla, pero corrobora luego en el mismo capítulo 5 del mismo libro de Efesios, en el versículo 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice estos versículos? Pues estos versículos nos dice que la iglesia, ¿sí?, es la novia de Cristo, que nosotros somos la esposa y que Cristo es el esposo, y que era demostrado un amor inmenso por su iglesia al haberse entregado a sí mismo. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito, dice, de santificarla y purificarla, misma que se logra a través del lavamiento por la palabra, es decir, la palabra llega a la persona que se involucra en la iglesia o que se congrega en la iglesia y esta palabra le va limpiando, purificando y transformando.
Pero yo quiero destacar una segunda parte de esta porción que acabamos de leer de Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Precisamente en el versículo 27 dice que Dios quiere santificarla y purificarla por el poder de la palabra, porque cuando uno cumple la palabra, uno va cambiando, va santificándose, va purificándose, o Dios nos va purificando a través de la palabra. Y dice para presentársela a sí mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿No es cierto? Cristo quiere presentarle a su iglesia, a nosotros, ¿sí? Sin arruga, sin mancha y sin ninguna cosa semejante. Eso quiere decir que Cristo viene preparando a su iglesia. Le va adornando con pureza, con santidad, con integridad, con transparencia. Y mientras hace esta preparación de la iglesia para presentársela a sí mismo y luego al Padre como la novia del Cordero o como la esposa del esposo, que es Cristo Jesús, mientras va adornando a esta iglesia, a la iglesia de Cristo en el mundo, me refiero, no solo a nuestra congregación, obviamente esto implica que Dios adquiere una metodología para ir purificándola y santificándola. Así que le vamos a llamar a esta prédica preparando a la novia, preparando a la novia, preparando a su iglesia. ¿Por qué? Porque si las señales que estamos mirando, ¿sí?, de las primeras hojas y de los primeros frutos de la higuera que advierte el verano, si las señales que nosotros estamos viendo de los primeros frutos, ¿sí?, del comportamiento humano, ¿sí?, de la asociación diabólica humana que se va haciendo en el mundo entero a través de pequeños organismos, de pequeñas situaciones, ¿sí?, y que coinciden en el mundo entero, como la inmoralidad, como la violencia, como la delincuencia, como la corrupción, sumado a las situaciones naturales como las plagas, como los terremotos, como los temblores, ¿sí?, y sumadas y corroboradas, ¿sí?, por el comportamiento humano que cada vez es más degradante, que cada vez es más frío. El amor de muchos se ha congelado, no solo que se ha acabado, sino que se ha congelado, ¿no es cierto? Es decir, todos esos brotes, ¿qué tienen que advertirnos a nosotros? Bueno, a nosotros nos advierten que el tiempo de la venida de Cristo Jesús está cerca, pero también eso tiene que hacernos ver cuál va a ser el comportamiento y la actitud que nosotros vamos a afrontar y que por lo tanto debemos tener como iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de toda esta situación crítica y difícil que está viviendo el mundo entero, como me he permitido describirlo de manera general? Lo que Dios está haciendo es preparando a la iglesia, embelleciendo a la iglesia, quitando toda mancha de la iglesia, que no haya ni una sola arruga en esa iglesia. Es por eso que aparentemente, como yo lo dije hace pocos minutos, la iglesia aparentemente se ha debilitado. En realidad, la iglesia no se ha debilitado. Lo que la iglesia está sucediendo, o lo que está sucediendo en la iglesia, es que Dios la está santificando, purificando, limpiando y quitando toda mancha y toda arruga. Vea, si nosotros quisiéramos describir todo lo que pudiera implicar, basado en nuestras realidades, todo lo que implica quitar las manchas y las arrugas para que su iglesia, la que Cristo viene por ella, ¿sí?, quede santificada y purificada, podríamos desglosar con un sinnúmero de comportamientos, actitudes y pecados que se venían cometiendo en lo que pensábamos era la iglesia de Dios. ¿Por qué digo pensábamos era la iglesia de Dios? Porque vea, normalmente un pensamiento ligero nos llevaba a creer que iglesia de Dios era el conjunto de personas que nos congregamos dentro de un templo, ¿sí? Pero no es así. Hoy mismo nos damos cuenta que no es así. Que muchos de los que veníamos, ¿sí?, a lo mejor veníamos por costumbre, por religión, por contrarrestar nuestros malos hábitos, qué sé yo, por un sinnúmero de cosas. Pero los verdaderos adoradores, aquellos que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, son los que a la postre vamos a conformar la iglesia de Cristo. Esta iglesia que está enfrentando algunos problemas, yo me he permitido resumirlo en 3 que van a aparecer ahí. La una es que a la iglesia nos quieren callar,
quieren callarnos a la iglesia, ¿sí? No es coincidencia, o aparentemente podría pensarse que es coincidencia, ¿sí? Que se trate de dar una reactivación económica en los distintos aspectos, las distintas actividades, ¿no es cierto?, económicas, pero se cierran los domingos. No es nada raro, aunque siga apareciendo coincidencia, que hace muchos meses, desde que comenzamos la pandemia y pocos meses después, hubo una presión obvia, lógica, normal, ¿sí? Porque se reabran ciertas actividades porque estaban en el quebranto económico, ¿no es cierto? Y pedían que se reabran discotecas, que se reabran lugares de diversión, que se reabran un sinnúmero de cosas, pero nadie le hizo falta a la iglesia. Que diga, vea, por favor, nosotros vamos a hacer una marcha pacífica, ¿sí? Mancomunada de todos los cristianos, porque nos hace una falta volver a la iglesia. No, no hubo eso. Y no hay, y no habrá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por distintas razones. Una que se me ocurre es pensar que efectivamente la gente cristiana, mal entendida su santidad, dice, no, es que nosotros nos sujetamos, preferimos no decir nada y esperamos confiadamente. Quizás sea así. Yo creo más bien es que este tiempo Dios ha dejado para que cada uno de nosotros vayamos mostrando nuestro cristianismo, nuestro compromiso, nuestra disposición, nuestra entrega, ¿sí? En medio de la metodología de Dios, que es el quebranto y el dolor, para ver quién mismo queda, o que pueda, pues la gente quizás al saber que ya no va a la iglesia, entonces puede sí lanzarse al mundo con todos los placeres que este mundo le invita, ¿no es cierto? Y que pueda pues caer nomás en fornicación, en adulterio, en inmundicias, en pornografía, en vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Gente de la iglesia, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. La perspectiva, antes ya mencioné cómo está el mundo. Yo sé que el mundo está perdido, no hace falta que descubra, ¿sí? Estoy hablando desde la perspectiva de la iglesia. Dios lo que quiere a su iglesia es prepararla, por eso se llama esta prédica preparando a la novia, ¿sí? Pero al ir preparando a la novia, obviamente Dios lo que hace es quitar, ¿sí?, la cizaña de entre el trigo, ¿sí?, quitar las manchas que pudieran perjudicarle a esa iglesia, que obviamente se va a reducir contundentemente, ¿sí? Si pudiéramos saber cuántas personas nos congregábamos en la iglesia en el Ecuador, por ejemplo, si solo en nuestro país, y decir, sí, nosotros de los 17 millones de ecuatorianos, el 3% éramos cristianos, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que éramos 510,000 cristianos en el Ecuador. ¿Cuántos quedan ahora en esta iglesia que está siendo santificada, limpiada, purificada, quitada las manchas, las arrugas y cosas semejantes? ¿Sí? Por decir algo, quedará la mitad, una cuarta parte, una tercera parte. ¿Cuántos mismos son o somos, y espero en el nombre de Cristo Jesús, mi familia y yo ser parte de este remanente? ¿Cuántos mismos somos verdaderos cristianos, que somos parte de esta iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante? Primer aspecto, quieren callarnos. Muchas coincidencias aparentemente para no dar cabida, ¿sí? En primer lugar. Segunda situación que digo, pienso que están sucediendo. La segunda es que nosotros sí estamos siendo perseguidos. Sí estamos siendo perseguidos. Es una persecución media camuflada, es una persecución media solo que lanzan una piedrita y esconden la mano, ¿no es cierto? Pero sí hay una persecución. ¿Cómo entendemos esto? Pues simplemente porque están persiguiendo o tratando de anular nuestros principios y valores. Por un lado, en el aspecto doctrinal, se desmerece totalmente la existencia de Dios. Cuando se acepta la existencia de algo o de alguien, se quiere desmerecer la divinidad, la deidad de Cristo Jesús. Pero por otro lado, también nos persiguen cuando persiguen nuestros principios y valores, ¿sí? Cuando nos dicen a nosotros, por ejemplo, que nosotros somos chapados a la antigua, que la iglesia debería modernizarse, ¿no es cierto? Este es el tercer punto.
que la iglesia debería modernizarse, que los conceptos han variado, que el mundo ha cambiado, ha renovado y que nosotros por lo tanto debemos también cambiar y renovarnos, ¿no es cierto? Es decir, lo que antes era fornicación ahora ya no tiene que ser fornicación, ahora se llama derecho sexual, ¿sí? Lo que antes era, qué sé yo, robo y corrupción, entonces ahora hay que modernizarlo y decir, se llama oportunidades de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo somos perseguidos. ¿Por qué? Porque los mensajes que nosotros damos en nuestras congregaciones y que damos a través de estos medios, hablando de santidad, pureza, integridad, sí, simplemente están totalmente desactualizados. Están totalmente desactualizados. ¿Por qué? Porque hay que actualizar los conceptos, ¿sí? Entonces, esa es una persecución. Tanto así que ya hay proyectos de leyes en muchos países, en otros ya hay leyes, ¿sí? En otros países que se dicen adelantados, leyes que definitivamente impiden la predicación del Evangelio. Que ni se mencione a Dios ni a los niños, que se les mencione cosa alguna, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que son fantasías, nos dicen, bueno, un poco de cosas. Entonces ya hay una persecución que a lo mejor no ha cobrado vidas, como también advierte la palabra, es otra cosa. Hay sí lugares en el mundo, hoy mismo, ¿sí? Y que Dios tenga misericordia de aquellos valientes cristianos que han cobrado o están exponiendo sus vidas por la predicación del Evangelio, por solo introducir una Biblia a tal o cual sector del mundo, ¿no es cierto? Y el tercer aspecto, que creo que es el más crítico, es que a la iglesia hoy está sufriendo una amenaza terrible. ¿Cuál es esta? La de confundirnos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la Biblia, que nos dice que la iglesia de Cristo es la novia del Cordero, que la iglesia de Cristo es la esposa del esposo que es Cristo, también nos advierte que en estos tiempos, desde siempre ha existido esto, pero en estos tiempos ha de ser más evidente, el hecho de que aparecerá o se transformará tristemente lo que en algún momento ha sido su iglesia, que es la novia de Cristo, santa, sin mancha y sin arruga, con una parecida, con una institución parecida, posiblemente que se desligue de la misma iglesia, ¿no es cierto? Que se desligue y que tendrá apariencia de iglesia, es así modernizada, es así actualizada hasta en sus conceptos, ¿no es cierto? Y a esa iglesia, en lo postrer de los tiempos, se le llama la gran ramera. Esta nueva iglesia, que va a estar junto con el poder político y económico, como lo dice la palabra de Dios, que va a atentar contra la iglesia, entre comillas, caduca, no actualizada, a la cual con orgullo me pertenezco. Esa iglesia va a disfrutar de muchos placeres, porque va a ser muy aceptada por el mundo. ¿Por qué? Porque va a ser una iglesia que cede, una iglesia que se doblega ante los requerimientos del mundo actual, y va a ser una iglesia económicamente muy poderosa. Y va a ser una iglesia que esté junto al poder político y al poder económico, va a ser una iglesia aceptada, ¿sí? Esta gran ramera va a ser aceptada en los distintos naciones y organismos, ¿sí? ¿Por qué se hace esta analogía? Porque obviamente entre una novia pura, santa y sin mancha, que es digna de un novio santo, santo y santo, aparecerá una parecida con falsos adornos que lo único que trata es de seducir a las mayorías para luego acabarles. Exactamente el comportamiento de una ramera. Así lo llama la palabra de Dios. Quiero concluir con unos pocos versículos. Posiblemente me vea motivado a ampliar esto un poco más el día miércoles, si es que Dios permite que podamos una vez más salir por estos medios compartiendo la palabra de Dios, pero hoy quiero mencionarle nada más estos versículos que van a salir en pantalla. Y dice así, Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía en las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación,
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Rápidamente, permítame decirle que esta es la iglesia, entre comillas, que va a permanecer y prevalecer públicamente, pero no tiene que ver nada con la novia de Cristo, que es pura, santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, íntegra por demás. Quienes tenemos que predicar el Evangelio para que su iglesia, sus concurrentes, los que nos congregamos aún a través de estos medios, podamos tener ese entendimiento y vivir de tal manera de ser parte de esa verdadera novia y no dejarnos seducir por las mentiras, engaños y falsos adornos de esta que se convertirá en la gran ramera, la madre de las abominaciones, ¿sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio puro como es, con la contundencia que esto tiene. Este desglose del capítulo 17, sumado a una mención que se hace en el capítulo 19 de Apocalipsis, y que lo advirtió ya Jeremías, que lo manifestó ya Daniel, va a quedar pendiente en mérito al tiempo. Por favor, seamos conscientes. Y yo no sé cómo tendremos que congregarnos posteriormente. ¿Sí? Si va a ser solo por estos medios, si quizás tengamos que volver ante una persecución, ante una disminución económica de los recursos de las congregaciones, de las iglesias, tengamos que volver a la iglesia primitiva, es decir, a que solo ciertos grupos que verdaderamente amamos a Cristo Jesús, que verdaderamente queremos vivir en santidad y que estamos dispuestos a mostrar a Cristo en nuestras vidas a precio de cualquier situación, a lo mejor tengamos que volver a ciertos domicilios, a las iglesias hogar, como se les denominó, en referencia al primer surgimiento de los verdaderos cristianos de nuestra era. Yo sé también, que este edificio no es iglesia, la iglesia somos las personas, y que las personas debemos preocuparnos por tratar de ser esa iglesia, la que espera por Cristo, la que está siendo preparada, ¿sí? A precio de dolor, de quebranto, de sufrimiento, pero purificada, de tal manera que no quede arruga alguna. Y posiblemente las pruebas que hoy estamos pasando y las que vengan luego serán pruebas de fuego. ¿Para qué? Pues simplemente para que seamos como iglesia embellecidos para estar a la altura de un varón perfecto como es Cristo Jesús. Que lo que Dios ha hablado toque, ministre sus vidas, sus corazones. Que Dios bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 28 de abril nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. El domingo 2 de mayo tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos que tengas preparado el pan y el jugo de uva. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de abril. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.